Cuando hay una ausencia de bienestar integral, hablamos de enfermedad. Entonces vamos a imaginar que los que medianamente hay una presencia de bienestar, hablamos de una normalidad. Sin embargo, con este avance de los derechos humanos, lo que se está haciendo es perder estas protecciones. Y hoy día, entonces, aparte de que hay un problema también de capacitación y formación desde las universidades, en la psicología clínica y en toda la parte de salud mental, son escasas las escuelas que están realmente cambiando currículas para preparar a sus estudiantes en toda el área de la salud mental. Aparte de todo eso, que ya es un problema grave, no hay disposiciones, no hay espacios para la atención de toda esta gente que ya está rebasando los niveles de atención en la salud mental. Y todo esto le sumamos a que hoy día ya están ocupando puestos políticos, de gobierno, gente con trastornos mentales. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de esto que es Despertando Conciencia, como todos los miércoles, cumpliendo nuestra cita semanal entre las 8 y las 9 de la noche, hora Colombia. Hoy estoy, como siempre, muy bien acompañada, pero ustedes saben que ella es de mis psicólogas así favoritas de los afectos, además que yo la tengo muy cercana en mi corazón, y es mi mexicana favorita, nuestra queridísima doctora Yasmín Fuentes Montpellier, quien nos acompaña desde Ciudad de México. Les recuerdo que ella es psicóloga clínica forense, perito en psicología infantil y además victimóloga, y viene trabajando muchos procesos sobre comportamientos, sobre síndromes, una cantidad de cosas que ustedes, si lo recuerdan, hace un par de semanas estuvimos hablando con ella sobre numeral el síndrome del rescatador. Y durante ese programa prometimos con Yasmín hacer esta segunda parte con numeral síndrome de la Llorona. Habíamos hablado de Shakira, habíamos hablado de víctimas, que es un poco más cercano a lo que siempre hemos hablado con Jazz y con otros de nuestros invitados expertos en geopolítica, que no solamente es un tema de salud, ¿no? Es un tema que nos vienen como implementando a través de agendas, en donde lastimosamente en el último tiempo sentimos que a las mujeres nos volvieron las víctimas de todo, ¿no? Entonces nos dicen que nos están empoderando, pero dentro de ese falso empoderamiento únicamente nos están victimizando y a los hombres los están volviendo nuestros victimarios, nuestros verdugos. Y caramba, que en estos tiempos no es fácil ser hombre, señores, me les quito el sombrero, de verdad que les tengo mucha consideración porque es que se las están tirando todas ustedes. O sea, la culpa de lo que yo no logre como mujer, la culpa es suya. La culpa de lo que a mí me pase es suya. La culpa de lo que yo no haga es suya. Complicado el tema, ¿no? Qué pesar, pobrecitos ellos, nosotros como los queremos. Aquí somos las presidentas del club de fans de todos los hombres, los honramos, los bendecimos, los amamos, porque es que juntos sumamos desde la diferencia. Hoy vamos a hablar entonces de ese numeral síndrome de la Llorona, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, sin importar en qué latitud del mundo se encuentren. Y recuerden que el chat ya empieza a estar activo para que participen y nos cuenten. ¿Usted de pronto sufre del síndrome de la Llorona? ¿Será que alguien que usted tenga cerca sufre de ese síndrome? Pues de ese síndrome vamos a estar hablando en el transcurso de esta hora del programa. Y precisamente es ese síndrome de las personas que precisamente cuando lo utilizan están enfocadas en la victimización como su forma de ser, como la forma de posicionarse en el mundo, pero de una manera más completa y obviamente mucho más especializada, nos va a explicar y nos va a hablar nuestra Yasmín Fuentes Montpellier. Jazz, hola, bienvenida, ¿cómo anda Ciudad de México? Hola Linda, gracias por el espacio, gracias a toda la gente que se conecta. Muy bien, muy caluroso México, fíjate que ya había empezado a estar más tranquilo el clima, a bajar un poco y bueno, imagínate que andamos como en la playa, pero sin playa. Pero muy bien, o sea, todo bien, En todo cambio, en marchando. Bogotá ha pasado por agua, no sabes, ya eso llueven hasta maridos. Yo creo que las que quieren buscar pareja ponen platones en las terrazas.
Bueno, es una forma de Sí, nosotros sí, reírnos. sí. Mucha lluvia, no solamente en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Pero bueno, me alegra que desde ese calorcito nos esté botando esa buena energía de siempre. Jazz, ¿qué es de verdad el síndrome de la Llorona? ¿Se encuentra de manera muy común o es muy complejo encontrarlo? Fíjate, Rosy, que tú ya lo decías al inicio del programa, hemos abordado y tú te dedicas, parte de la gente que tú seleccionas y que sumas a tu programa es despertar conciencia, ¿no? Es trabajar en esta concientización en la que todos entendamos que independientemente de todo lo que hacen los gobiernos de los estados, también nos compete como personas trabajar en nosotros mismos para no caer en todo este juego, ¿no? Llamados agendas, llamados orden mundial, como le queramos llamar, Ujú. pero al final debemos entender que hay un mercado mundial, que hay un interés económico, un interés político-social, que es el que prevalece antes que las necesidades reales de las personas. Y en tanto tiempo que, bueno, estoy como tú lo dijiste, trabajando en el tema legal, ¿no? Forense, en el tema de la terapia clínica particular y todo, pues cada vez, aparte del activismo que realizo socialmente en los derechos de protección de los niños y de la familia, cada vez es más evidente el que yo detecte este tipo de comportamientos, los cuales los he registrado, como el síndrome del rescatador que platicamos la vez pasada, como ahora vamos a platicar el síndrome de la llorona. Lo he ya registrado y lo he manejado ya desde desde el 21, porque a raíz de tantas problemáticas de las madres y de los padres en todo este pleito familiar, hay características que finalmente se van repitiendo. Y desde luego, ni todos los hombres son rescatadores, ni todas las mujeres son lloronas. Sin embargo, la cultura, el factor social, el factor económico, tienen repercusiones y sí provocan, ¿no? Hay hechos victimizadores, provocan ciertas condiciones en las cuales hombres y mujeres responden en su mayoría de determinadas situaciones. Lo vimos en la vez pasada con los varones, que platicábamos que también hay mujeres rescatadoras, sin embargo, por la cultura que también compartimos, ¿no? Por nuestra historia, Un poco machista, claro que sí. claro, compartimos con todo el resto de América, también se da en las mujeres, sin embargo, los rescatadores se dan más en el hombre por el factor cultural. Nos pasa ahora con el síndrome de la llorona, nos sucede que hay más mujeres, hay más lloronas que digamos que hombres, sin embargo también los puede haber. Y el centro, como lo mencionaste bien, el centro de este comportamiento, que es un síndrome, ¿por qué? Porque hay una sintomatología, hay una característica de comportamiento, ¿no? Desde lo cognitivo, desde lo emocional, desde el comportamiento que yo he detectado y que entonces entran en este parámetro, en este síndrome. Eh, y en su mayoría son mujeres. De hecho, ya platicaremos después cuando tú me invites de esa pareja, ¿no? Vicaria, que al final siempre que hay un rescatador hay una llorona, ¿no? Curiosamente, al final se empatan. Pero bueno, eso lo abordaremos en otro momento. El síndrome de la llorona surge en esa detección de ver que efectivamente en la mayoría de estas mujeres, exclusivamente en estas mujeres y en este síndrome, la característica principal es la victimización. La característica fundamental en la que parte todo es que toda su situación, su forma de vida, su forma de ver las cosas, su forma, toda siempre es a través de la victimización. Son víctimas por naturaleza, son víctimas en las cuales ellas se consideran totalmente, no hay lo que va de la mano es que hay una reducción de funciones cognitivas superiores, es decir, el análisis y la reflexión de forma personal, de forma introspectiva, se ve reducido. Todo lo que le sucede, como lo mencionaste, todo lo que les sucede, todo lo que no pueden hacer, todo lo que les pasa, siempre es en función de ese otro que lo provoca. Ellas nunca tienen que ver. Es muy difícil y me ha tocado mujeres ya en consulta con ese tipo de síndromes, con ese tipo de problemáticas,
que a veces abandonan la terapia porque les es imposible lograr un análisis profundo de su comportamiento y van a reaccionar de forma agresiva o van a reaccionar de forma obviamente con pretextos, pero no van a terminar porque les es muy difícil. Y créeme que les es difícil, ¿eh? No es una situación que mientan, digamos, ya se ven afectaciones cognitivas. El análisis, como lo dije, la reflexión ya les cuesta mucho trabajo. En su forma de ver las cosas es, él me hizo, ¿no? O quien sea, pero siempre es el otro. Todo lo que le sucede de verdad es una cosa característica que ahí podemos tener la diferencia con las que a lo mejor digan, bueno, tienes rasgos, ¿no? Se asemeja, pero no quiere decir que tenga el síndrome de la Llorona. Quien realmente toda su vida la ve a través de que ese otro es el responsable de que le vaya mal, de que se sienta mal, de que todo le pase, en cuestión de generalizar, entonces sí podríamos acreditar, entre otras, voy a mencionar más cosas, que estamos hablando de un síndrome de la Llorona. Flota la Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot, Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota la Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Es un tema entonces, ya si queridos online oyentes, online televidentes, de el mundo contra mí. Pobrecita yo, todo el mundo está confabulando, conspirando en contra mía y entonces soy incapaz de asumir las consecuencias de mis comportamientos, de mis actos, de mis decisiones. Y además, como bien lo mencionaba nuestra invitada Yasmín Fuentes Montpellier desde Ciudad de México, es un tema de siempre culpar al tercero, ¿no? Jamás yo tengo la culpa, o sea, usted me interpretó mal, yo no quise decir eso, pero es que usted me ataca, usted me dice, entonces la culpa de que pierda el año es del profesor, la culpa de que me vaya mal en el trabajo es del jefe, ¿cierto? La culpa de que no sea nadie en la vida es de mi casa, de mis papás, la culpa de no lograr mis metas y mis sueños es de mi pareja, mis hijos me tienen esclavizada, entonces son una cantidad de entornos y de circunstancias que me imagino yo que con este síndrome, desde este lado, pienso yo que se va como armando una película, Millar, se va armando una película en donde la recrea, se mete como protagonista y termina creyéndose el cuento de esa película, que casi que es una película tenebrosa, Millar, como lo veo, porque termina llevándose a toda la gente que está a su alrededor por delante, se lo llevan por entre las patas, como decimos aquí en Colombia. Fíjate que eso es súper importante. Ese síndrome es peligroso, no es algo como que lo dejemos pasar tan sin darle importancia. Sí. Sí, de hecho por eso es que lo empecé como a abordar más, porque es peligroso, como bien dijiste. ¿Qué sucede? Esto se da de entrada desde el asunto con la educación. Normalmente estas mujeres con síndrome de la Llorona van a tener de historia asuntos con el padre, con la figura paterna, ya sea un padre ausente o un padre totalmente obsesivo o un padre narcisista, pero tienen temas con la figura del padre. Y hay también incestos emocionales. No solamente los incestos llegan a cometerse de hecho, también yo lo identifico y también yo lo acredito como incestos emocionales. Hay muchos papás que toman a la hija como su pareja y lo podemos ver, seguramente ustedes que nos escuchan han visto alguna relación familiar que aunque la mamá esté ahí, el padre a quien le toma parecer, a quien le complace, a quien todo es a la hija, ¿no? A cualquiera de sus hijas. Ese es un incesto emocional, porque esa hija toma el lugar, las responsabilidades y las atribuciones que no necesariamente tienen que ver con que haya un incesto real, pero toma ese lugar de poder de la madre, y la madre es relegada.
No quiere decir Qué que esa horror. madre no tenga corresponsabilidad, porque al final muchas Lo se quedan permite, ¿no? ahí, lo permiten, les Ujú. es más cómodo, les es, ya también platicaremos de esa situación, pero al final el padre coloca a esa hija en lugar de poder, o sea, y a la madre es relegada. Entonces, esas niñas se vuelven, que también ya hablaré, son las hijas de papi, ¿no? Son las hijas que Así es. también que al final siempre van a estar, se les da, ¿no? Se les complace, o sea, no hay límites. Es un problema de educación y de relaciones desde la infancia que se va incrementando y que se va definiendo en la niñez, en la adolescencia. Y que en esas etapas ya se empieza a acreditar problemas, trastornos mentales y emocionales. Ahora imaginemos una niña, ¿no? Una princesa de papi en la cual sin romantizarla, porque somos muy dados a romantizar todo, esa niña, ¿no? Caprichosa que el papá le da y le da y le da sin poner límites y que además pasa por la voluntad de la madre, que al final ella decide si salen, si no salen, qué se hace, qué no se hace a Y los hacen 8 años. pataleta, ¿no? Hacen pataleta, berrinche Ese es y un se enojan. punto. Esos berrinches que vemos en los niños, esos berrinches se siguen permaneciendo en estos adolescentes y después adultos. ¿Cuál es la gravedad? Que el niño de 3 años hace una rabieta y lo puedes controlar y a lo mejor rompió un juguete, pero imagínate al nivel de fuerza, de poder, ¿no? Y obviamente de complejidad emocional y mental. Llega un momento en que las mujeres adultas, hijas de papi con incestos emocionales, eh, sucede que entonces ellas se creen, dicen, ven la vida, ya una vida, una alteración de cómo se ve la vida, y entonces todos le deben, ¿no? Ella es la princesa del cuento, entonces todos tienen, como bien lo dijiste, tienen que resolverle, y si no lo hacen, no va a ser la niña caprichosa que se enoja y rompe el juguete, no, aquí ya con un poder, ya, y tanto a lo mejor adquisitivo, poder finalmente fuerza, ya una situación distinta, la represalia va a ser mayor, va a ser muy fuerte. De hecho, por eso fíjate que es muy lógico que ese tipo de problemas y de patologías, porque además tienen también que ver con trastornos, otras los voy a mencionar, estas mujeres con síndrome de la Llorona, cuando ya forman alguna familia y que van a tronar, va a terminar esa relación siempre en un caos, el padre, o sea, el abuelo, digamos, el padre de ella, que ya sería el abuelo de los hijos, es el que siempre le entra al quite, le paga para lo que ella quiera. Si ella quiere demandar, si quiere destruir al otro, ¿no? Al que no le cumplió, el padre va a seguir siendo ese dealer emocional que fue desde niña. Y la madre que fue relegada va a pasar a tomar el lugar de las nanas. Entonces, Ay, eso Dios es mío. cuando estas síndrome de las lloronas ya adultas, estoy en entrevista y en revisión de sus experiencias o de sus casos, es muy notorio que tienen siempre problemas con la madre, ¿no? En la adolescencia, ¿no? Siempre una madre un poco ausente, un padre muy presente, como lo dije, él fue el príncipe, y cuando ya se casan y tienen problemas, porque ese tipo de mujeres van a tener problemas siempre a mayor. Cuando tienen un problema mayor y el padre les sigue resolviendo, viven en la casa de ahora del padre, es el que paga como dije, el que paga al abogado, el que paga, en fin, la madre ahora ya toma otro lugar, pero siempre como las nanas, como la que ahora cuida, es como de tú me lo debes, ¿no? Como tú no estuviste, tú lo que sea, ahora tú cuidas a mis hijos mientras yo me peleo, mientras yo voy a la marcha, mientras yo destruyo, mientras yo exhibo, porque está haciendo un berrinche, pero la diferencia con el niño de 3 años es que, como lo dije, es controlable. En una adulta, 30 años, ¿no? 40 años, está síndrome de la Llorona, esta princesa permanente, ya va a recurrir a recursos más fuertes, ¿no? Aquí ya vemos una situación de ya una gravedad en el comportamiento y una ausencia de límites, y aquí es donde vienen más trastornos en conjunto. Para que se presenten este tipo de síndromes, como el que hablamos la vez pasada del rescatador, este síndrome de la Llorona, obviamente tienen que crearse unos escenarios, un entorno para que la gente empiece a alimentarlo desde ahí, como bien lo dice nuestra Jazz Puente Montpellier desde Ciudad de México,
Esto tiene que ver mucho con el entorno familiar, ¿no? Cómo hemos sido criados, la información, las creencias con las que nos han levantado, pero ojo, que yo les reitero lo que siempre les digo, el hecho de que uno en algún momento de la vida haya tenido una infancia, una adolescencia un poco fuertes, complejas, no sé, de pronto una mamá ausente, un papá alcohólico, unos hermanos abusivos y otra cantidad de escenarios que se pueden presentar en el ambiente familiar. No quiere decir que usted justifique eso para seguir repitiendo esa historia. Cada cual empieza desde su conciencia, desde su madurez y su carácter ya en la edad adulta, de decidir cómo sigue escribiendo su historia. Si usted se queda ahí como víctima y como, ¿qué quieren ustedes que yo sea? Si es que mi mamá esto, mi papá aquello, el perro, el gato y yo fue que, y eso es lo que hay, punto. O si decidimos pasar la página y empezar a cambiar eso que a nosotros nos molestó, nos dolió, nos incomodó tanto. Y es que a mí me parece, Jazz, que es una decisión que obviamente debemos tener los seres humanos, pero que también va con el carácter. Y si la gente no tiene carácter y sobre todo, como lo dice usted como psicóloga en sus terapias, en las consultas con sus pacientes, la gente no hace la introspección y sobre todo no lo reconoce, no lo acepta, va a ser muy complicado poder avanzar y salirse de ese escenario, de ese síndrome del rescatador. Yo diría, con todo lo que usted nos está explicando, que es gente que vive desde el puchero. ¿Se ha visto cuando uno hace, ay, entonces pobrecita, y entonces uno hace pucherito para que, ay, sí, por favor, para que me des eso, ay, para que me mires así, para que me complazcas? Para mí ese síndrome tiene que ver como vivir desde el puchero. A ver si maduramos un poquito. Yo sé que no es fácil, de acuerdo a nuestra experta, pero tenemos que meterle ganas, ya. Fíjate que aquí es muy importante que las mamás que nos escuchen y que están, que pueden observar que tal vez ellas están haciéndose a un lado por la razón que sea y el padre está tomando el lugar o está poniendo a la hija por encima de ella, ese sería el momento más importante para que se hagan un alto y recurran a ayuda profesional. Así es. Porque en la etapa adulta es ya casi imposible. ¿Por qué? Porque además vienen más factores sociales. Hoy día mundialmente tenemos un problema, que yo lo veo como problema, que ya se está desdibujando todas las líneas entre las personas con problemas mentales y las que todavía no tienen, ¿no? Que difícilmente ellas... Mira, de hecho, fíjate, la OMS señala que de cada 2 niños, uno es maltratado, uno es violentado. O sea, imagínate, o sea, el conteo mundial, de cada 2 niños, uno es maltratado y violentado. Menciona que las encuestas, de hecho, también en México, que el segundo motivo de muerte en jóvenes y adolescentes, y ya ahora ya en niños, porque ya bajó la edad de 17 a 10 años, es el suicidio, solo después del homicidio. Es el segundo razón de muerte. Es una situación muy fuerte. Están manejando que la depresión, como dijiste, el alcoholismo y los trastornos mentales son las 3 primeras causas también de afectaciones mentales. Y con este asunto del tema de los derechos humanos, que ya parece que no hay un límite, ¿no? Que ya está desdibujándose todas estas barreras. Ahora, fíjate qué grave está pasando en México, en la cual los derechos humanos están señalando que la gente que es recluida en hospitales psiquiátricos, obviamente tiene que ser recluida sin su voluntad. ¿Por qué? Porque tiene un problema ya. Cuando alguien requiere una reclusión psiquiátrica es porque ya no tiene, digamos, el control de sí, ¿no? Y en consecuencia alguien debe representarlo y por lógica va a ser recluido por un tercero. Ahora resulta Es que los ya, derechos humanos... ese tema de los derechos, me meto ahí un poquito porque es que la agenda internacional de deconstrucción total, como Yasmín diría, ¿cuál deconstrucción, Rocío Adriana? De destrucción total del ser humano, de la identidad, tiene que ver con agendas que nos las disfrazaron de derechos. Entonces, hablamos de la agenda feminista, que tiene que ver mucho con este síndrome de la llorona, ¿no? Porque usted las ve y pobrecitas, nos atacan los hombres, el macho violador, el Estado violador, y todos nos persiguen, y el policía, y el de acá, y el de allá.
O sea, creo que es el mejor ejemplo de estas feministas radicales de lo que podríamos percibir del síndrome de la Llorona. Entonces, tiene que ver con ese adoctrinamiento que nos han venido metiendo en medios de comunicación, en literatura, en la música, en los libros, en todos los escenarios, para que nuestros niños consuman, 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 y luego terminen saliendo como esas niñas con su pañuelo verde, a romper las iglesias, a atacar a todo el mundo, a odiar a todo el mundo, porque pobrecita yo. Entonces hay que tener cuidado con esos tales derechos que hoy no los venden, porque como derechos están creando leyes para implementar esas agendas pro aborto, pro feminismos, pro agenda LGBTI más Q, pro eutanasia. Ahora es el derecho a morir también dignamente. ¿Se dan cuenta cómo nos lo venden como derecho y nosotros creemos que tenemos derechos? Señoras y señores, nos están implementando una agenda que nos está llevando a todos por delante y nos la disfrazaron de derechos para que todos aplaudamos como focas. Sí, y fíjate que entonces en este tema de la reclusión psiquiátrica que mencionaba, tiene que hacerse por un tercero porque ya no está la voluntad, digamos, de esa persona. Ahora lo están comparando, los derechos humanos lo compara como una reclusión involuntaria. Entonces dice, eso es una violación a los derechos humanos. Fíjate qué grave. En consecuencia, ahora están promoviendo que los enfermos mentales sean cuidados en casa por su familia. Hágame el favor. Entonces, si de por sí ya había una escasez de hospitales psiquiátricos cuando las enfermedades mentales están a la alza, ahora se está promoviendo a que los mismos hospitales, médicos, motiven a los familiares a llevarse a su paciente psiquiátrico para que esté cuidado en casa y entonces a quitarles el chicharrón a ellos. Y entonces no se genere una reclusión involuntaria. Esto es gravísimo porque, ahorita regreso a ese punto, aparte de todo eso, en México por lo menos está nada más otorgando el 2% de todo el presupuesto anual que se destina a la salud mental, el 2%. De ese 2%, solo el 80% de ese 2%, solo el 80% se dedica y se gasta y se va en trámites administrativos. Entonces, hay cero para realmente atender la salud. Entonces, ¿qué hacen? Pues promover que entonces mejor cierren hospitales, ya no se promuevan más y los enfermos mentales vayan a su casa a ser cuidados. Es un problema muy grave porque los enfermos mentales... Si uno es peligroso, medianamente normal, que uno a veces se desconoce. Exacto. Como usted se imagina, uno teniendo que aguantar en su casa a alguien que tiene un problema cognitivo de deterioro de salud mental y que en muchos de los casos se vuelven unas personas completamente agresivas, que uno no sabe con qué pueden salir. O sea, es absolutamente irresponsable. Es más, hay mamás o hay familiares, como ya lo dijiste, que viven con niños menores en casa o que son los cuidadores de esos niños menores, ¿eh? O sea, de verdad es una situación muy grave que no se está abordando como tal. Y entonces lo que sucede es que ahora cada vez se pierde más, digamos, el límite de protección entre los enfermos mentales que tienen necesidades especiales y que deben de ser atendidos, ¿no? Y los que todavía estamos rayando en la normalidad, ¿no? Y ya habrá gente que diga, es que la normalidad, ¿quién la define? Bueno, la normalidad la vamos a entender. Todo es percepción, acuérdese que ahora todo es percepción. Y en especial como la ausencia, digamos, cuando hay una ausencia de bienestar integral, hablamos de enfermedad. Entonces vamos a imaginar que los que medianamente hay una presencia de bienestar, hablamos de una normalidad. Sin embargo, con este avance de los derechos humanos, lo que se está haciendo es perder estas protecciones. Y hoy día, entonces, aparte de que hay un problema también de capacitación y formación desde las universidades, en la psicología clínica y en toda la parte de salud mental, son escasas las escuelas que están realmente cambiando currículas para preparar a sus estudiantes en toda el área de la salud mental. Aparte de todo eso, que ya es un problema grave, no hay disposiciones, no hay espacios para la atención de toda esta gente que ya está rebasando los niveles de atención en la salud mental. Y todo esto le sumamos a que hoy día ya están ocupando puestos políticos, de gobierno, gente con trastornos mentales. Pero como ahora ya esos son los que nos gobiernan hoy en día. Como ya ahora todo es agresión, todo ya no puedes mencionar. Nos están haciendo una forma tan grave de callarnos, de ya no mencionar las cosas como son,
con los derechos humanos o con esa bandera que hoy día la gente ya ni se atreve a nombrar las cosas como son, ¿no? Desde ese nombre. Y entonces ahora ya tenemos líderes, ¿no? Con problemas, con trastornos mentales serios, en donde también cuando llegan a juicios o a problemas, en este caso las madres con síndromes de la Llorona, los jueces son incapaces de determinar que no pueden ver a los hijos, ¿no? Porque entonces ya violó derechos, entonces es la mamá, tiene que estar con ella, no importa cómo sea. O sea, hay una situación gravísima y el tema es que los niños están siendo criados, cuidados por gente con trastornos mentales. Este síndrome de la Llorona viene obviamente con más trastornos. La mayoría de la gente con este síndrome tiene trastorno límite de personalidad, trastorno narcisista, trastorno histriónico, trastorno por codependencia y trastorno ahorita me voy a acordar que es son mujeres que también enferman a los hijos con tal de que sigan ahí con ellas, ¿no? Trastorno por facticidio. Ay, Entonces, Dios mío. es un problema gravísimo el asunto con la salud mental, porque simplemente en México ya somos más de 100 millones de mexicanos. De esos 100 millones de mexicanos está las encuestas del INEGI, de esta estadística nacional reconocida en México, en donde el 53%, o sea, más de la mitad de los mexicanos están en situación de pobreza. Sin embargo, hay estadísticas que lo contradicen y que dicen, no, no es el 53, es el 73% de los mexicanos en situación de pobreza. La pobreza que ocasiona hechos más victimizantes, ¿no? Hay un problema de seguridad, hay un problema laboral, un problema obviamente económico, un problema de salud, y todo eso agrava obviamente alcoholismos, depresión, abusos, o sea, y necesariamente toda esta gente va a tener problemas ya de entrada de estrés, de ansiedad, más los que vayan saliendo. La misma OMS menciona que de 4 personas ya uno tiene un problema mental. Yo creo que la verdad es que siempre disfrazan las estadísticas. A mí me parece que no hay nada más falso, mi querida Yasmín Fuentes Montpellier, que los informes institucionales de cada país, de cada corporación, como la Organización Mundial de la Salud y eso, porque finalmente ellos mismos lo que han generado con todo esto es que la gente termine muy enferma y solamente lo que le ofrecen es medicación, que todos nos la pasemos ahora drogados. Entonces, si no consume de estas drogas sintéticas o marihuana o qué sé yo, como ustedes lo llaman, mota, etcétera, entonces la gente vive medicada en el nochero, tiene una cantidad de pastillitas para esto, para esto, para esto, para esto, y el día que las deje de consumir, pues se fregó. Esa persona entra en depresión, en ansiedad, en depresión profunda y termina suicidándose, ¿no? O sea, nos están llevando a un estado de enfermedad físico, emocional y mental, que el ser humano está completamente deteriorado y estamos, como bien lo decía Jazz, estamos como acorralados. cada vez más hay un veto de entrada de comunicación, de expresión, cada vez se pierde, se desdibuja estos valores o sentido común, esta moralidad, cada vez está más confusa porque en aras, como bien lo dijiste, de los derechos humanos, ahora entonces la gente puede decir yo me siento perro y tengo derecho a que me reconozcan como perro y en consecuencia todo Estado tiene la obligación de brindarme todas las necesidades porque soy perro. Y quiero ir o sea, es una locura. Porque es que además reciben beneficios económicos, ¿no? Total, Ahora siempre, cada persona que se junte a esas agendas y le sigue el discurso, reciben lo premiamos por ser como nosotros queremos que usted sea. es impresionante lo que se les da a todos estos grupos feministas radicales, de todas estas organizaciones pro mujer. No binarios, y etcétera, etcétera. Bueno, es increíble. Se les da un presupuesto mayor al de educación en todos los países que me digas, ¿eh? O sea, reciben siempre hasta 7 veces más del presupuesto de educación
toda la agenda de ProMujer, que la agenda, obviamente, que lo que tiene que ver con la educación. La educación está entre lo que mencioné, el 2% que se destina para la salud, el 4 o 5 se destinará para la educación. Pero si hablamos de cuándo se está destinando para todas las leyes, todas las promociones para la política de género, hay porcentajes de un 100% arriba de lo que se está dando a Para estos el tema, sectores. para el tema ya es también de la conversión, ¿no? Dejar de ser hombre, pasar a ser Uy, mujer, viceversa. Están metiéndole una cantidad de dólares, de billones en dólares en el mundo entero, cada congreso haciendo lo suyo, cada uno de estos payasitos que nos ponen de presidentes que la gente piensa todavía que los eligen. Les recuerdo, nosotros no elegimos nada, esa gente ya está seleccionada hace tiempos y nos los ponen ahí para cumplir esa agenda que implementan en su país. Usted se ha puesto a pensar que usted analiza, por ejemplo, dice en México y en Colombia, ¡ay, qué cosa tan parecida a lo que está pasando en París con esas reformas, en Francia! ¡Ay, qué cosa tan parecida con lo que está pasando en España! No es coincidencia, son agendas. Todos están sincronizaditos para que pase en Europa, para que pase en Norteamérica, en Canadá, Centro, Suramérica. Nos va a pasar a todos porque son agendas. Ya a mí me surge una pregunta, una curiosidad, porque tocamos el tema de ese papá complaciente que todo se lo suple a esa princesita y entonces ella es berrinchuda, consentida, malcriada y entonces quien no le haga caso, ella es víctima y no me ataque porque yo soy la consentida y no, nadie me puede tocar, nadie me puede mirar. ¿Qué pasa con ese otro escenario en donde una persona que de pronto no ha tenido muchas oportunidades en la vida, ha tenido carencias económicas, ha tenido mamá y papás ausentes, llegan otro tipo de familiares o de parejas a solucionarle la vida y entonces todo el tiempo usted escucha el discurso de, es que yo le di esto a fulanita porque es que pobrecita, es que ella no ha tenido nada, es que él no ha tenido nada y entonces se esmera en darle todo y esa niñita o ese niñito y ya adulto feliz porque llegó ese salvador, ¿cierto? Casi que un rescatador, a ayudarme supuestamente, pero sin darse cuenta me están convirtiendo con ese síndrome de la llorona en donde yo, como no tuve oportunidades y soy incapaz de hacer algo para cambiar mi vida, alguien llega a decirme todo el tiempo, pobrecita, y le soluciono, pobrecita, y le pago la universidad, pobrecita, le doy para comer, pobrecita, no importa si usted la embarró, se equivocó, yo ahí estoy para salvarlo. Entiendo cómo se va conectando todos estos síndromes, ¿no? O sea, para que exista el uno, tiene que llegar el otro. sí, y bueno, yo lo pongo como ejemplo del padre, pero estás totalmente en lo cierto. Puede ser un tío, ¿no? Puede ser una tía, puede ser alguien que al Así es. final está, yo le llamo así, se vuelve ese dealer emocional, así como las drogas, también hay un dealer que vende y que les hace llegar, Y le justifican y todo. que, y que al final no le importa ese que va a consumir porque lo que quiere es simplemente el sentirse que está dando o vender su producto. Lo mismo hay dealers emocionales, pero obviamente en las emociones negativas. Entonces, estos papás, estos tíos, este amigo, en fin, se vuelven dealers emocionales. De hecho, el rescatador es un dealer emocional, ¿no? Porque está rescatando, no le, como lo platicábamos, a él al final en un análisis profundo no le importaba tanto ayudarla. Lo que él quería era saber que podía hacerlo, ¿no? Como lo abordamos. Él, es más, él lo hace por él, porque al final al rescatar, él se está acreditando algo que en sí siente que no es capaz, ¿no? Y ¿qué pasa con la llorona? Obviamente por eso se empatan, porque al final Claro. hay una llorona, ¿no? Que está desvalida, ¿no? Es la princesita que está esperando que le resuelvan y llega un rescatador Así que es. trae sus propias carencias y que al rescatar cree que las está no, resolviendo. Entonces, por eso es que se vuelven como una pareja, ¿no? Para que haya un rescatador tiene que haber una llorona. Si hay una llorona, si no, ¿quién le rescata? El esposo, la pareja, el novio, el amigo. A veces ahora son los dealers emocionales que ya no está el papá o el tío que le resolvió en su momento. El problema es que estas princesitas nunca les enseñaron, como lo abordamos, a asumir las responsabilidades de sus actos. Y eso Así es es. muy grave cuando los niños no aprenden a hacer eso. Eso se aprende en la niñez, en la primera infancia. Si no enseñamos eso, porque los papás hoy día están muy ocupados, aunque estén en la misma casa, están ocupados en redes sociales o lo que sea, están ausentes,
Entonces, no hay esa enseñanza, no hay esa guía, ¿no? De hacer que ese niño aprenda que lo que se hace hay una consecuencia, hay una forma inteligente y que entonces hay que corregir o hay que analizar antes de hacer las cosas. Como no hay esta situación, no hay conexiones neurológicas que vayan enfocadas a resolver. Y por eso es que vienen los problemas mentales, ¿no? El TLP es un problema que hoy lo romantizan. Cuando hablé del TLP, es más, cuando hablé de las sugar daddies, todo este tema, bueno, se me fueron a la yugular porque han romantizado tanto esta situación que hoy los jóvenes dicen, ¿qué tiene de malo que me paguen, no? Si yo soy una princesa y una Barbie, tienen que pagarme y me tienen que dar, y no les importa, o sea, no miden consecuencia, que estén con señores solamente, pues, ya ancianos, o sea, al final no hay un amor, no hay nada, y eso es un riesgo, ¿no? Ya ha habido Pero casos, se dicen empoderadas, ¿no? Pero se ya ha dicen habido casos empoderadas. totalmente, porque se les ha engañado con que ellas hacen lo que se les da su gana y tienen derecho a que ese otro le rinde pleitesía. Entonces, hay un problema muy grave. Cada vez ya hay más niñas que pueden estar en casa, pero el fin de semana que van con la amiga, se van con el sugar daddy o al revés. O sea, de verdad es muy serio. Muchas jóvenes o chavas, es más, ya también ya señoras, van al gym no tanto por estar bien ellas y en verdad estar mejor, sino Se por van de realmente levante. agarrar a un sugar, ¿no? Agarrar a un dealer que le pague, que le resuelva. No les importa si no la quieren o no. Es más, ni siquiera logran medir el riesgo que pueden correr. Porque estos hombres o mujeres, porque también ya hay mommy sugar, ¿no? Esos Claro. hombres o mujeres con posición económica elevada las toman de objeto o de objeto, o sea, no van a, no hay otra Pero forma. llamémosles cosas por su nombre, son gígolos, punto, gígolos que les Sí, gusta y vivir en las ellas son vidas de una mujer. prostitutas. Total, Ellas, es una total. prostitución disfrazada, romantizada, llamada sugar daddy, pero al final son prostitutas, Son ¿no? prepago, que les encanta que Que les estén financiando todo. así es, ¿no? Ahora también hay tantas plataformas como el OnlyFans, que ya las chavas o quien sea puede, no importa la edad y ni cómo estés, al final vendes pornografía y te la compran. Entonces ya ahora el mensaje es, ¿para qué estudias? ¿Para qué te esfuerzas, mujer? Si puedes prostituirte desde la comodidad de tu hogar y puedes tener millones. Y hoy los medios de comunicación, obviamente con todo esto que hemos hablado de imposición de un mercado mundial, pues lo que te ponen en noticia es cuánto gana tal persona en la página de OnlyFans, ¿no? O sea, entonces el mensaje es, a ver, chavas, váyanse al gym, pero váyanse al gym para enseñar las pompas, para buscar un viejito o viceversa. No importa cómo las traten, no importa, pero les paga. Y lo que está sucediendo es que obviamente las agreden, pues obviamente todo lo que les hacen, hasta las han llegado a matar, porque ellas se objetivizan, ¿no? Claro. Y el sistema está promoviendo eso. O sea, Y de ahí es de verdad muy grave, ¿no? es muy grave, mi querida Jazz, y de ahí cuando empezamos a comprender eh, lo terrible que puede resultar el mal manejo de las redes, de la tecnología, que si bien, por ejemplo, nosotros en este momento la estamos usando para difundir sobre estos contenidos importantes, para que la gente empiece a pensar, me está pasando, lo estoy viviendo, estoy siendo un rescatador, estoy siendo una llorona, estoy criando unos hijos así, o tal vez en el entorno puedo compartir este contenido. Hay muchos otros, como lo mencionaba Jazz, haciendo prostitución, haciendo la pornografía, trata de blancas y otra cantidad de cosas, haciéndose daño entre ellos mismos, haciéndole daño a los demás, con una deshonestidad, una falta de integridad absoluta, y además se han convertido en seres completamente frustrados, porque si usted sube una foto y no le pone no sé cuántos likes, entonces usted borra la foto, la quita y le está preguntando a todo el mundo, ¿será que me equivoqué? ¿Será que no quedé lindo? ¿Será que no quedé bonita? ¿Qué pasó? Y la gente está viviendo en función de una aceptación. No se quieren, no se aceptan, no tienen ni idea dónde están parados ni para dónde van y viven en función de que los demás me quieran, me acepten, me solucionen, me digan, porque yo no he sido capaz de nada. Y por eso nos hemos dedicado también a vivir todo el tiempo tratando de encajar con los demás, tratando de ser siempre políticamente correctos, ¿no? Todo muy bonito, para que todo el mundo me quiera, para que todo el mundo me ame. Yo estaba pensando, querida Jazz, ¿qué pasa con esos papás? Porque es que los papitos nos equivocamos mucho en casa.
Bueno, yo solamente tuve una hija, pero los que tienen varios hijos, cuando se dedican a blindar y a sobreproteger, según ellos, al más débil. Ay, porque es que usted sí, usted es de carácter fuerte y usted tiene la vida solucionada, en cambio su hermanito, su hermanita nos necesita más. Al final no les están ayudando a crear un carácter, los están volviendo personas víctimas, unas lloronas, unos llorones completos, en donde van a estar siempre esperando que así como los papás, pobrecito, hay que ayudarle porque era enfermito, porque de pronto no era tan pilo, porque de pronto se metió en problemas, entonces tengo que solucionarle. ¿Qué va a pasar con esos hombres y mujeres mañana? ¿A quién se van a llevar por delante? O sea que es tiempo de decirle también ya a los papitos que ojo con esas sobreprotección, estar todo el tiempo blindando a aquellos que ellos consideran que son más débiles. Es el ejemplo, mi Jazz, para que usted continúe desarrollando el tema ya para el cierre, como cuando uno ya lo habíamos mencionado en algún programa, le entregan las notas del hijo y entonces uno ve que al hijo le va muy bien en música, pero le va muy mal en matemáticas. ¿Qué hacemos los papás normalmente? Buscar un profesor privado de matemáticas para que me le ayude a reforzar matemáticas, dejando de lado que si a mi hijo le va bien en música, es porque seguramente tiene dones y talentos para cantar, para tocar un instrumento, y eso sería lo que yo debería estarle reforzando y no metiéndole a las malas lo otro, ¿verdad? Nos equivocamos mucho, ya nos equivocamos mucho. Sí, y fíjate que a veces la elección del, digamos, del consentido de la princesa puede ser de muchas razones. En algunas ocasiones puede ser el más débil o lo más débil, pero también puede ser la primera hija que se parezca más al papá y que el papá siente entonces esa identificación, y me explico. Hay varios factores, pero el tema es que... Vea, yo soy primogénita, consentida de mi papá, y caramba que en la casa consentida de mi papá, pero de resto, mi hijita, trancadita durita, o sea. Claro, si hablamos de este consentimiento de enfermizo, ¿no? No hablamos de Son los consentirse. extremos. Sí, hablamos de un extremo, finalmente, no del consentimiento, digamos, que muchas tenemos la oportunidad de haber vivido, poco, mucho, pero que no se nos dejó de exigir. Eso es, ¿no? Eso es distinto. Aquí hablamos de esta patología. Y hoy uno lo agradece, ¿no? Ya, hoy uno lo agradece y dice gracias, totalmente, en casa me ¿no? exigieron, inclusive, y ustedes me perdonarán los que ahora dicen que a los hijos no se les puede, a mí me dieron chancleta, esa chancleta voladora a mí me tocó, y gracias a eso soy la mujer que hoy en día soy, y yo no quiero decir que es que agarren a los hijos, los maltraten, les peguen, los quemen, yo no sé una cantidad de cosas, pero en ese momento esa información que tenían nuestros papás también, porque es que no lo hacían de perversos, sino ellos los criaron igual, la repetían. Y yo no soy ni una persona retrasada, ni frustrada, ni con una cantidad de cosas. Yo al contrario soy una mujer muy segura y a mí me dieron chancleta. Entonces hoy nos están volviendo los niños de cristal también, ¿no? Esa juventud de ahora que no me toques, no me mires, no me digas, porque te demandan a los papás y los miran. Sí, es que normalmente hace 30 años, digamos que culturalmente la mayoría de las familias, papá o mamá, había más difusión, digamos, socialmente para que los hijos se esforzaran, ¿no? Sí había más castigos, pero el hijo sí trabajaba para que el papá o la mamá lo viera, ¿no? Para que el papá o la mamá le dijera, bien hecho, wow, ¿no? Entonces, y era algo normal porque la mayoría de las familias así lo vivían, o sea, tú ibas a cualquier familia y era algo como es igual, ¿no? Ese pellizco así en el brazo, ¿no? Ajá, de compórtese, ¿no? De salud, de párate temprano, o sea, hábitos, ¿no? De usted, aunque no le diga del saludo el adulto, usted salude, no se meta en la conversación de adultos. O sea, había muchas cosas que era más común que pasara con las familias. Hoy es al contrario, ¿no? Ahora hasta los maestros salen demandados o pueden estar sancionados si el alumno dice que lo acosó, que le gritó. O sea, está el tema de la educación, tanto en las familias como en los espacios escolares, está, yo lo diría, en crisis, porque hoy pareciera que ya no hay quien lo pare. El mismo gobierno que ha sido el promotor ya ni siquiera puede parar. Yo quisiera, antes de terminar, comentarles un poquito la sintomatología de este síndrome de la Llorona para pero claro, ya es para identificarlo, sí, claro. Que nos vean y nos escuchen, puedan a lo mejor decir, bueno, tal vez
estoy generando algo o algo está pasando y lejos de enojarme con lo que estoy escuchando, voy a revisar porque al final el beneficio siempre va a ser para uno y los hijos, así es que yo creo que vale la pena. Lo voy a dividir como dividí el síndrome del descartador en los rubros del pensamiento, el área cognitiva, el estado del ánimo y el lenguaje. El pensamiento también podría entrar en el cognitivo, pero lo estoy dividiendo así para más claridad. Pues bueno, en el asunto del pensamiento vamos a tener que son personas muy egocentristas. Todo va a girar en lo que ella quiere, en lo que ella necesita, ¿no? Lo que ella desea. El yo está por encima del ello, el yo y ese ello está por encima de ese super yo que tendría que trabajar la moral y el valor, ¿no? O sea, digamos. En la parte cognitiva, hay una disminución, como lo mencionamos, de las habilidades cognitivas superiores, análisis, ¿no? Reflexión, ¿no? En especial para temas personales. Hay un desorden mental. Ese desorden hay un desorden en el interior y en el exterior. El tiempo para ello no es el mismo, lo importante no les preocupa y dan más importancia a lo superficial. Puedes ver mujeres sumamente arregladas, cuidadas, pero sus hijos no han comido, ¿no? O están enfermos, o sea, eso es muy característico. En el rubro del estado del ánimo, vamos a encontrar que hay codependencia emocional, hay apego ansioso y ambivalente, hay narcisismo, histrionismo, depresión, ansiedad, inseguridad y bipolaridad. Y en la parte del lenguaje, suele ir en sentido de manipular, para poder controlar. Puede haber presencia del lenguaje infantil, es decir, estados regresivos, lo que tú decías, ese puchero de ay, ña, 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 ¿no? En momentos que no, Y ese, no va. ay, chi, por favor, chicos, Ajá, que hablan así bebé, como media lengua. bebé, sí, exacto, sí, así. Suelen ser muy agresivos oralmente. En el área de los sentimientos, digamos, no se sienten capaces de valerse por sí mismas, necesitan relacionarse donde se sientan salvadas, mimadas, protegidas, pero nunca cuestionadas. Oscilan entre la tristeza y el odio. Hay característica de envidia, son gente, eso es también muy característico, ¿eh? La envidia está presente. Las pérdidas no son superadas y se sienten con la libertad de vengarse, ¿no? En la parte del comportamiento vamos a encontrar que son controladoras, manipuladoras, chantajistas, pueden utilizar la amenaza como recurso, suelen utilizar la sexualidad para castigar o premiar, ojo, eso es bien importante, ¿eh? Su empatía es reducida, puede existir disociación, aquí hablamos de ya se creyeron la historia y están disociadas, y evaden responsabilidades totalmente, ¿no? Entonces, si ahí alguna de ustedes fueron anotando y tienen más de 3 en cada rubro, es hora de hacer un alto y buscar ayuda, porque en verdad la salud mental hoy día es lo que está tomando o teniendo estragos mundialmente y no lo dicen abiertamente, pero simplemente en Estados Unidos el 80% de su población está drogada, o sea, ya son adictos, ¿eh? Entonces, ahora eso obligadamente genera problemas emocionales. Y así, ¿no? Si nos vamos a cada país, el asunto con la guerra, armas, narcotráfico, violencia, obviamente va a generar de entrada en todo, yo creo que la mayoría de los habitantes del mundo, la ansiedad y el estrés. Y a eso le sumas todo lo que sucede con las desigualdades estructurales que están por algo, no son de a gratis, ni crean que no saben lo que pasa. La pobreza es un negocio. Es un negocio, obviamente, para los estados, para ese control. Entonces, no... Lo mismo que las migraciones que vemos ahora en todos los países, la inseguridad, todo eso. Todo eso es una afectación terrible que vivimos la mayoría de todos los países, en especial los países que nos han tenido siempre subyugados y como el patio trasero. Manteniendo a todos los demás en los recursos económicos, históricamente hablando, que es lo que ha generado tanta potencia en otros primer mundos. El tercer mundo nos catalogan como gente tercera, ¿eh? Por eso es el tercer mundo, nos ven como los sudacas, gente de tercera. ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho, pues un poco de lucidez, de amor propio y amor por los demás. Si algo detectamos en lo que hablamos hoy,
si alguien se siente identificado, es hora de buscar ayuda y dejarnos de comprar ese discurso de que así eres tú y tienes derecho a ser como eres y que todo el mundo se aguante. No, tampoco creo que hay un abuso, hay una prostitución de los derechos humanos hoy día, ¿no? Es que una cosa, mi Jazz, es la personalidad del ser humano, sus virtudes, sus falencias, su carácter, y otra cosa es que a través de sus actos y de su comportamiento se ande llevando al que se le atraviesa por delante para lograr lo que quieren, no sé a cuántos tengo que quitar del camino, ¿cierto? Y me surge en este momento con toda esta información tan valiosa, Jazz, tal vez hacerles una propuesta a nuestros online oyentes, online televidentes, cerrando nuestro programa, y es decirles que si en este momento usted se siente identificada con alguna de las características que nuestra experta Yasmín Fuentes Montpellier desde Ciudad de México ha acabado de enumerar, y si usted está pensando en involucrarse afectiva y sentimentalmente con alguien, detenga ese proceso, empiece a trabajar en usted, terapia, sánese, cúrese, empiece a escribir su historia de una manera distinta para luego entregarle lo mejor a otra persona. No llegue a destruir la vida de otra persona. Se ponen muy bonitos, muy bonitas, en los cortejitos, en las saliditas, y al final cuando terminan en convivencia o en un matrimonio, le salen todos los demonios y no sabe lo que puede hacer usted, causarle a un esposo, a una esposa, a una pareja, inclusive después si hay hijos. Tomemos la responsabilidad de empezar a tratar esas cosas que nos están pasando, que sabemos que no están bien en nuestra salud mental, emocional. Empecemos a solucionar, a personarnos de nuestra vida y dejemos de estarnos llevando a la gente por delante, ya. Es una cosa también de responsabilidad. Fíjate que algo también que quiero añadir, que también ya lo mencionaste, hay agrupaciones, obviamente, asociaciones civiles dedicadas a todo el tema del suicidio y manifiestan, estaba buscando el nombre porque ahorita lo encuentro para que ustedes lo tengan, donde dicen que por cada suicidio hay un impacto en 137 personas. Dios. Óyelo, por cada suicidio. Yo les puedo asegurar que por cada gente con trastorno mental impacta el triple de lo que se manifiesta por suicidio. Y esto ya son las estadísticas que ya dan las agrupaciones reconocidas, o sea, sedes serias que han trabajado el suicidio y su impacto. Entonces, a mí, esta cifra que les estoy mencionando, acá está, es la organización EFTACUM, que ha dedicado muchos años de trabajo para estar en estos registros, y ellos es quien sustentan. Por cada suicidio hay 137 personas afectadas. Yo les diría que por cada gente con trastorno mental hay el triple de gente afectada. Entonces, eso nos impacta a todos. Hoy día estamos tratando con políticos, con servidores públicos, con vecinos, con el de al lado, que tienen trastornos mental, y que hoy, por tanto manejo cómo se está trabajando el discurso de derechos humanos, ya no hay una línea, ya no sabemos si el mismo sistema ya no puede parar ni puede proteger, en especial a los niños, de todo ese tipo de problemáticas que los adultos están teniendo. Entonces, es tan peligroso, mi Jazz, que hoy en día usted casi que no puede expresar una idea, decir algo si no le gusta, si no le parece, porque tiene miedo a una agresión verbal o física. A mí hace poco me pasó con el servicio de Uber. Pedimos un carro y el señor, yo creo que estaba como con un día difícil. Y eso que no permite si usted le dice blanco o negro y de una vez manotean y son agresivos. Y en ese momento, ya uno, porque tiene un camino como en este proceso de formación y eso, uno dice, ay, caramba, esta persona tiene complicaciones y no la quiere botar toda, ¿no? Entonces, mire lo peligroso es que si una persona agresiva, que tenga su cantidad de cosas en su cabeza, se encuentra con otra que también fuera más agresiva, es cuando le sacan a uno un arma, un cuchillo, cualquier cosa, y ahí pasan tragedias. Eso lo ve uno en el tránsito, en el tráfico, ¿no? Lo ve uno en sitios de rumba, en los antros, ¿no? La falta de tolerancia también tiene que ver con esa parte cognitiva, mental tuya, y cómo respondes frente a ciertos consumos de drogas, de alcohol, porque hay gente que es una en sano juicio, y otra cuando uno dice, ¿y esta quién es? ¿Este quién es? Se toman unos traguitos o consumen alguna pepita de esas
y ya uno no sabe de dónde son. Entonces creo que es un momento de hacer la reflexión y ya a la responsabilidad de cuidarnos como seres humanos. Ya se nos había quedado un tema pendiente, cortico. Usted mencionó que en este tema deberíamos hacerle una mención también a Shakira. ¿Por qué? Platicábamos la vez pasada me preguntabas de su tema, de lo que está viviendo. Fíjate que no estoy tan empapada en cuanto a los orígenes o problemas De la lo que pareja. sucedió en la pareja. Lo que yo puedo observar y que obviamente como no tengo todos los datos reales que a mí me gusta Una tenerlos para infidelidad poder hablar, aparentemente, parece que a una mí me parece infidelidad que de su va más esposo. fíjate que me parece que va más allá. Yo lo que observo, hay un tema de discriminación por parte de la familia de Piqué hacia Shakira como sudamericana. Así Yo es. veo un tema de discriminación, yo veo un tema obviamente de misoginia, veo obviamente un tema de que al final pues en esta misoginia pues Shakira incomodó en algún momento. Yo creo que no fue así desde el principio, obviamente al inicio, yo creo que sí fue una pareja que se enamoró, fue una pareja que sí intentó, pero finalmente pues hubo familiares que no permitieron que eso funcionara porque hay un tema de discriminación, me parece que desde hace, o sea, tiempo atrás. Pero una pregunta, Y Chucky, ahí metiéndome como abogada del diablo. Uno necesita 12 años para darse cuenta de eso, de que está viviendo en el lugar equivocado con es la que, persona equivocada, es y que ahí sobre va el todo una tema, mujer tan exitosa y tan independiente como esa. pero es que eso no necesariamente tiene que ver con una salud mental, porque al final puede haber gente muy exitosa cognitivamente hablando y que puede cometer decisiones que las puede llevar a una situación de caos grave. Por ¿Por qué? enamoramiento, tal vez. Porque al final también hay ideas, y ella misma lo mencionó, que ella se había comprado la idea de tener una familia, bla, bla, bla. Entonces me parece que se lo compró tanto que ella en verdad quería salvar como su familia. Al final, pues es americana, ¿no? Americana de estas raíces colombianas. Y entonces al final la familia pesa mucho, más que tal vez ahora España está en una desintegración social muy fuerte con toda la política de género. O sea, no crean que España es un ejemplo a seguir, ¿eh? No. Hay un tema terrible con la política de género, con sus ministras. Entonces, al final, ella se aferró, o sea, me parece que ahí fue el autoengaño, ¿no? De decir, estoy viendo toda esta problemática, imagínate cómo la ha de haber tratado tan mal de forma en su casa, pero al final ella hizo a un lado eso porque lo que ella quería era su historia de familia, o sea, al final
puso sus necesidades, sus ideas, sus sueños por encima de lo que estaba viendo. Y eso es un problema, el engaño. Mira, Rosy, para que alguien te engañe, necesariamente primero tú ya te autoengañaste. Claro. No es al revés, porque estas infidelidades no se dan de un día al otro y no es cuestión de disculpar a nadie, Y simplemente perdóname, menos hay temas. de un futbolista tan Sí, o famoso. sea, eso no es algo que se disculpe. El tema es que ella, para que eso sucediera, ya se había autoengañado hace muchos años. No viendo las señales, no aceptando que ya no había amor, no aceptando muchas cosas porque puso por encima sus ideales familiares, de lo que quieras. Y eso lo que costó todo eso. Entonces me parece que esa frustración que finalmente de darse cuenta que al final por creer en sus ideales, en todo esto, pues la humillaron, ¿no? Al final fue una humillación porque es una mujer obviamente exitosa, bella, todo, que fue tratada como una paria por esta gente, porque esos tratos pues fue o sea, ahí tienes a un principito, ¿no? Un Piqué que acostumbrado a hacer berrinche y que es el principito. Entonces, pues este principito se le dio la gana hoy no querer, se enojó, ¿no? Ya se enojó, ya le incomodó esa fama, ya le incomodó esa mujer en esa misoginia que tiene. Bueno, Millas, Entonces, desde este escenario, o sea, me parece muy válido y yo estoy del lado, obviamente, cuando uno dice las mujeres nos apoyamos. Solo que desde el escenario ya aterrizado, cuando yo me pongo a analizar cada situación, volvemos con el tema de la agenda, ¿no? Estos artistas tan famosos también son servidores de estas agendas, por eso son tan exitosos, por eso manipulan tanto, por eso la música es tan escuchada, porque es que son los que manipulan las masas, ¿no es cierto? Nos manipulan como quieren a través de la música. Entonces todos nos sentimos identificados, todos pobrecita. A eso iba yo, pobrecita. En la letra de una de sus canciones, de las tantas que le ha sacado al ex, dice, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entonces, siguen insistiendo y nos vamos a los años 50, 60, cuando la mujer sigue todavía diciendo, es que ahora tenemos derechos. Y se les olvida que esos derechos que les disfrazan como derechos es para que las señoras empezaran también a pagar impuestos, a consumir, a tener unos ingresos que obviamente le iban a servir a los gobiernos y a estas corporaciones que nos manejan. Entonces, para mí todo tiene que ver con una conexión. Y desde el escenario realista, cuando yo salgo a desdibujar mi relación sentimental y después digo, no se metan con mis hijos, yo digo, pero es que usted, mi hijita, abrió la puerta y contó todo, ahora no, debió pensar primero en eso. Por eso yo digo que es más agenda y más show que cualquier cosa, sin obviamente desconocer que le pudo haber pasado, que pudo ser real, que las cosas no sé si se dieron así o ya venían desde hace rato mal, pero a mí ese tema de ese victimismo, cuando se me olvida, y algunas me odiarán en este momento, yo lo tengo muy presente. Cuando ella llegó a involucrarse en Barcelona con el señor Piqué, ella todavía tenía una pareja, todavía estaba con el señor Antonio de la Rúa. Llámenlo karma, llámenlo como sea, pero es que hoy uno no puede salir a exigir cosas cuando yo en mi vida también me llevé por delante a otra gente, en las mismas circunstancias. pues ahí No estoy tienes a otra justificando. colombiana también moviendo agenda, Karol G, ¿no? Con la que hizo el último dueto. Pero Al final, total, si oyes sus canciones, a mí algunas de total, tal verdad sí me cual. gustan, ¿eh? Pero algunas que si oyes la letra, lo que hace es sexo, droga y entrémosle y somos mujeres y con cosas más fuertes. Entonces, que se Volvemos junte con la agenda feminista, dos, que se mujer junte víctima. una Shakira con una Karol G, que finalmente son financiadas, o sea, hay millones detrás, para decirle a la mujer que tiene derecho a sentirse dolida, pero ahora agredir y hacer, pues bueno, finalmente es el tema del lucro económico, ¿no? Se juntaron dos que ¿no? posan de víctimas. Entonces, primero el caso de Shakira y luego Karol G con el tema de Anuel, su expareja, que parece que le fue infiel y entonces le dicen en la canción, es que yo ya no te veo, bebé, porque es que tú te me desapareces y es que yo de lejos no veo, algo así. Pero entonces, al final, el argumento es, yo víctima, pobrecita, todo lo que usted me hizo, y es no asumir que nosotras las mujeres también debemos tomarnos el tiempo de saber con quién nos involucramos. Si es cierto que la gente no se muestra de entrada como es, pues dejen los afanes, tómense el tiempo, como yo les digo, hagan casting y conozcan a la gente antes de dar un paso más adelante.
quería tocar ese tema ya porque me Sí, además parecía indiscutiblemente en esta relación, la que ahí amó más fue Shakira, ¿eh? Eso es evidente. O sea, llevada, así, ella se enamoradísima. perdió impresionantemente por esta Debe tener persona su tumbado el tipo, ¿no? Debe tener y su... obviamente, y se perdió al grado que yo creo que pues es una frustración, ¿no? De verse, bueno, como a mí, también es un tema de ego, ¿no? Al final, y un tema de humildad que hay que trabajar, ¿no? Porque finalmente, como a mí, Shakira, ¿no? Siendo quien soy, pues me han votado, pero peor que a un trapo, ¿no? No, y en Y una de las bueno, letras de las canciones dice que no fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Entonces sí, por sí, ahí sí, sacan en las redes, se les burlan y dicen, si esa gente tiene monotonía, que puede tomar su avión, irse para donde quiera, tiene los claro. millones, imagínense nosotros del común que podemos hablar de monotonía, ¿no? Y no nos Sí, estamos echando a morir ni cortándonos las venas, ¿no? sí, Entonces, finalmente faltó mucha inteligencia emocional porque al final era podido haber asumido, guardar un poco de silencio en cuestiones de es su vida que esa personal. agenda, ya, esa Sí, lo agenda, sé, pero claro. si hubiese esa parte, ¿no? De salud mental, independientemente también del dinero que te lleguen, pues Mm, es al final tus hijos, tu familia. así es. Yo la verdad aquí, por ejemplo, un ejemplo, cómo se llevó la separación entre Lucero y Mijares, hablando de artistas, me Ay, parece los amo, y que tan maduros, ambos ¿no? fueron Sí, totalmente inteligentes emocionalmente sí. hablando. Entonces, ese es un ejemplo de Ahora trabajan cómo juntos, es recorriendo una el... maravilla de cómo al final los dos adultos responsables y emocionalmente sanos pudieron separarse y ponderar a sus hijos como primera importancia y hoy día son grandes compañeros y ese sería un gran ejemplo, pero bueno, difícilmente vamos a ver ese tipo de determinaciones. Y bueno, Shakira, digo que, bueno, o sea, tiene su éxito y es muy linda y todo, pero pues finalmente, pues evidenció esas carencias y esos intereses diferentes, ¿no? Pero bueno. Y cumplió con los que la tienen allá arriba, sin desconocer que es talentosa, pero pues ustedes me perdonarán, yo conozco mucha gente de a pie que es mucho más talentosa y no llegan a donde estas criaturas llegan, porque es que yo les insisto a ustedes y podrán decirnos conspiranoicos y lo que quieran. Nadie es tan famoso ni tan poderoso si usted antes no vende su conciencia o como dirían algunos, si antes no le vende el alma al diablo. Lastimosamente, este tipo de personas se manejan así, ya es un problema de ellos el día que se mueran allá con Diosito, como se encuentren, a ver cómo dan cuentas, ¿no? Porque ahorita podrán tenerlo todo, pero esa parte espiritual, ay Dios mío, que es la que de verdad vale, yo lo veo complicado, porque esta vida es pasajera, la eterna, mi hijita, es así, eterna. Ya recordemos sus redes, vamos a recomendar el libro para el día de hoy. Me pueden encontrar en Siame, P-S-I-A-M-E guión bajo, en Instagram, en Twitter. Y bueno, ahí estoy para ustedes, o Jasmine Montpellier, o con Rosy, encantados de poderles auxiliar. Un Me beso, Rosy encanta. hermosa, ¿eh? Gracias, Millas. Mire, les voy a dejar este libro que me llegó por parte de Editorial Planeta y me gusta mucho. Es una autora que se llama Ruth Nieves, tiene varios bestsellers, me encanta. Este es un nuevo libro que se llama Recupera tu poder. Ven ustedes, es bien gordito, pero es que usted se lo goza, se lo disfruta. Y lo traje hoy para recomendarlo, además de que es fresquito, recién salido del horno, porque tiene que ver con estos síndromes, cómo empezar nosotros a querernos, a respetarnos, a reconocer esas carencias, esos problemas que tenemos y empezar a actuar en ellos. Y es un poco de cómo recuperamos nuestro poder, ¿no? Nuestra esencia, cómo nos permitimos descubrir quién somos de verdad y escribir la historia de otra manera. Dice, recupera tu poder, libera tu mente y tu cuerpo, vive tu propia vida. Y esta es la conclusión que saco de este libro, en donde nos deja algo de los poderes elementales, no solamente para las mujeres, sino para los hombres también. Dice, primer poder elemental, no habla de derechos, habla de poderes y eso me gusta más. Dice tu libertad, libertad para ser tú mismo, decidir y hacer tu voluntad en tu vida, capacidad y el derecho a elegir y decidir en tu vida y hacer tu voluntad asumiendo tu responsabilidad de tus decisiones y de tus acciones. El otro poder que menciona, tu voluntad, la capacidad humana para elegir con libertad lo que se desea y lo que no. Ahí habla de poner límites. Habla del otro poder, tu autoridad, poder y capacidad y derecho para gobernar tu vida. El otro poder, tu dignidad,
derecho a ser respetada, a ser respetado, el reconocimiento del valor propio, que el valor empieza por uno mismo para que los demás te puedan dar valor. Y el último poder, tu soberanía, el poder supremo para gobernar tu vida, la autoridad en la que reside el poder de gobernar, soberano, soberana, que se gobierna a sí mismo, a sí misma, sin estar sometido a otros, que tiene el máximo poder sobre su vida. Por eso ese es mi recomendado. Lindos esos poderes, ¿cierto? Que a veces como que se nos olvidan. Ya lo saben, entonces lo consiguen en cualquier librería del mundo. También está en internet, ya lo saben. Entonces, Ruth Nieves, recupera tu poder de Editorial Planeta para que se lo devoren. A mí me encanta. Yo soy enfermita leyendo, me fascina. Y hay que recomendar buena literatura porque es que también a través de los libros nos adoctrinan, ¿no? Entonces hay que saber qué leemos, a quién escuchamos y en quién nos inspiramos. Y ya, besito hasta Ciudad de México, nos vemos pronto. 1000 besos, gracias. Cuídate mucho, abracito. A ustedes muchas gracias, como siempre, por conectarse con nosotros en esto que es Despertando Conciencia el próximo miércoles. Dios mediante, volveremos con un nuevo tema de interés para que ustedes sigan despertando conciencia. Soy Rocío Adriana, les dejo beso, abrazo y como siempre, que el Dios en el que yo creo los bendiga. Hasta pronto.